el sector político al que representamos viene encarando una gira que hoy está llevándose adelante no solamente aquí en el departamento de San José, también en Paysandú. Vamos a recorrer todo el país, lo hemos hecho siempre, pero bueno, en esta oportunidad salimos a dialogar. Primero también hacemos recorrida de medios porque obviamente hay un montón de temas arriba de la mesa que tienen que ver con lo legislativo, que tienen que ver lo que está sucediendo en cada uno de los territorios que visitamos. Pero también estamos dialogando desde la organización con, bueno, algo así como un documento que contiene una serie de ideas, un análisis de no solamente ese ciclo que se cierra el 27 de marzo con el resultado del referéndum, sino con el proceso que culmina en ese 27 de marzo. Un proceso que deja algunas cuestiones desde el punto de vista de los números que quizá no sean tan favorables, pero otras que tienen que ver con un acumulado de trabajo, de reencuentro con la base social, que para nosotros es muy importante. En ese sentido, el documento lo que habla es justamente ese análisis, pero también plantea una perspectiva, y esa perspectiva que es el pensar no solamente qué organización política, qué frente amplio, sino también qué sociedad queremos construir como modelo alternativo que de alguna manera plantea nuevas ideas, nuevas cuestiones, donde el territorio es muy importante y donde la gente que está en el territorio tiene cosas para decir. Por eso estamos acá y vamos a recorrer todo el país, porque además es parte de un mandato hasta congresal del Frente Amplio, cuando hace su propia autocrítica y reconoce que de alguna manera ha habido ciertos desencuentros entre lo que sucede en los territorios, sobre todo en el interior, y el desarrollo de la fuerza política. Por eso, bueno, estamos retomando ese trabajo y bueno, como integrantes del MPP, además tenemos ya en nuestro ADN esto de las mateadas y vamos a terminar en Puntas de Valdés, como tú bien decías, con una mateada. Ahí está. ¿Cómo viene el trabajo en el Senado, ahora como oposición, ¿no? Que me imagino que luego de 15 años trabajando quizás junto al gobierno, con mayorías y demás, bueno, cambió muchísimo radicalmente esa situación, ¿no? El trabajo no deja de ser intenso, pero no siempre rinde los frutos que nosotros entendemos debería rendir. Entendemos que hay una producción legislativa que está bastante lenta, que no está acorde a las situaciones que nosotros estamos verificando en el territorio. Entonces terminamos muchas veces con planteos que vienen del Ejecutivo que son insuficientes de cara a lo que nosotros vemos, ¿no? Estamos viviendo un momento que ya sea pospandemia, que ya sea inmersos en la crisis mundial por la guerra, pero también por malas decisiones de gobierno desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, está repercutiendo en la calidad de vida de la gente. Y eso lo vemos en los informes ya no del Frente Amplio, ya no de los senadores de la oposición, sino de las propias Naciones Unidas, cuando miran el territorio y nos dicen que hay un tema de pobreza infantil importante. Lo vemos en la calle, lo vemos en las ollas populares, lo vemos en 2 años consecutivos en el cual el salario fue hacia atrás, se estancó y de alguna manera se pierde poder adquisitivo mientras la inflación continúa subiendo, y de alguna manera esto repercute sobre todo en los trabajadores y en los jubilados. Esas medidas que el gobierno ha anunciado, nosotros entendemos que son insuficientes, pero además entendemos paralelamente que sí hay otras medidas que hay que tomar. De hecho, hace muy pocas horas el Senado vota una minuta de comunicación al gobierno planteada por un integrante, uno de los grupos integrantes de la coalición. Nosotros entendemos que eso hay que votarlo, lo votamos y además fundamentamos. Fundamentamos que para nosotros no es una cortesía parlamentaria, como se dijo desde filas del herrerismo, sino que lo hacemos convencidos de que esas medidas, en el caso de la medida puntual era la baja del IVA en 19 productos de la canasta básica, son posibles de implementar, y además entendimos que, como venía planteado desde un integrante de la propia coalición, estaba de alguna manera acordado. Por eso dijo muy bien el legislador Pacha Sánchez, suponemos que ya está redactado el decreto. Bueno, en el día de ayer la propia ministra dio a entender que estas medidas no se van a poder llevar adelante. Entonces el gobierno nos hace un discurso, por un lado, de que está preocupado, pero por otro lado hace caso omiso cuando
los trabajadores en su conjunto a través de lo que ha sido este último acto del PIT-CNT, pero también cuando los propios integrantes de la coalición, porque no solamente Cabildo Abierto, también han planteado integrantes de Ciudadanos del Partido Colorado, y hace caso omiso a estas cuestiones. Por supuesto, cuando el Frente Amplio plantea algo como las medidas que Fernando Pereira le alcanza al presidente de la República, y si usted me pregunta, yo tengo pocas expectativas en que se tomen en cuenta, y es lo que nos sucede muchas veces en el Parlamento, donde contrariamente a lo que hacen manejo desde la comunicación en el gobierno, que se dice el Frente Amplio pone palos en la rueda, contrariamente a eso el Frente Amplio ha votado absolutamente todas las medidas en pandemia, pospandemia, y ahora, aun cuando decimos y tenemos la obligación de decirlo, son insuficientes, jamás hemos votado en contra de una medida que favorezca, aunque sea en forma insuficiente, al pueblo. En eso estamos. Es frustrante desde el punto de vista del Parlamento, y sí, es frustrante porque quisiéramos que muchos de los proyectos que fueron presentados, fíjese que durante la pandemia en diputados se presentaron una cantidad importante de proyectos que han dormido en justamente las comisiones. Bueno, quisiéramos ir a más, no podemos hacerlo porque los votos no nos alcanzan, porque la ciudadanía así lo entendió. Eso no inhibe que nosotros sigamos peleando y luchando por construir junto con quienes estuvieron en este proceso, y que no solo son del Frente Amplio, también son ciudadanos y ciudadanas de otros partidos políticos, que entendemos que aquello que se dice en el discurso en campaña electoral hay que sostenerlo después cuando uno es gobierno. Ahí está. ¿Qué evaluación de lo que fue todo el proceso del referéndum por el tema de la ley de urgente consideración? ¿Fue como un ejercicio que hizo el Frente Amplio para calentar motores de cara a la próxima campaña? Yo no lo leo así porque en realidad esta iniciativa surge principalmente de las organizaciones sociales, principalmente del PIT-CNT, y el Frente Amplio, en un análisis que no fue de un día para el otro, mire que tuvimos varias conversaciones, decidimos transitar ese camino primero de recabar las firmas y luego de ir al referéndum. Algo que superó nuestras expectativas, porque en realidad se precisaba una cantidad de firmas y esas firmas fueron realmente superadas para nuestra sorpresa, pero también no solamente producto de la sorpresa, producto del trabajo de los militantes sociales y políticos. Entonces, si yo tengo que hacer un análisis desde el punto de vista estrictamente electoral, bueno, perdimos. En realidad los 135 artículos siguen allí. Ahora, uno debe analizar las cosas en su conjunto. Aquí hubo un proceso, esas casi 800.000 firmas que se consiguieron son producto de ciudadanos que no solamente eran del Frente Amplio, y ese proceso de acumulación que significa reconciliarte de alguna manera con el cooperativismo, con los trabajadores organizados, con el movimiento feminista que hoy es amplio y diverso, bueno, va construyendo mayorías nuevas que no solamente se expresan en lo electoral, sino que tienen que ver con la conformación de una sociedad más justas, donde la brecha sea menor, porque en realidad hoy estamos en un momento en los cuales no queremos hablar de grieta, pero de alguna manera mientras hubo un montón de ciudadanos que perdieron con la pandemia, que perdieron por el tema de los precios con la guerra, pero que de alguna manera aquí hay gente que no le fue tan mal. Aquí hay depósitos bancarios que superan ampliamente lo que podría esperarse en un momento de crisis. Aquí hay un país que continúa siendo agroexportador y nos alegra, pero donde, y no lo puse yo el término, lo puso el propio presidente, se prioriza el Maya Oro para que derrame, pero lo cierto es que el vecino, la vecina, hasta ahora el derrame no lo ha visto. Entonces, eso también tiene que ver con un análisis que uno hace, que en la calle, cuando salió a trabajar por este referéndum, se encontró con ciudadanos colorados. Le pongo un nombre: David Helguera, Partido Colorado, departamento de Paysandú, un hombre que sinceramente mantiene vivas las ideas del vallismo, aquel vallismo que vio crecer a este país con un Estado de alguna manera protector, con un Estado con una actuación preponderante.
entiende que hoy no está siendo representado incluso por algunos colorados que están dentro de la coalición, pero también se encontró con algunos compañeros que habían estado en la izquierda y que no tengo dudas que lo son de izquierda, pero que habían tomado otro camino y sin embargo estuvimos juntos en esa. Bueno, eso no solamente se puede medir en términos, vamos al 2024, no, yo creo que las cosas no son en términos de ganar o perder, sino que son también en términos de acumular para la construcción de una sociedad más justa, que no tengo dudas que es lo que queremos. Ahí está. ¿Cuál es la recepción de inquietudes de la población sobre temas de precios y demás? Bueno, que también, ¿no? Si el gobierno tomó medidas es porque hay una inquietud en ese sentido. ¿Qué opinión tiene sobre ese tema? La carestía, como se dice, y en el acto de los distintos actos del 1 de mayo estuvo muy presente. Estuvo presente porque es lo que tiene presente cada uno de los territorios que uno visita, y bueno, y la gente cuando va a la feria con determinada cantidad de dinero y ve que no compra lo que compraba hace 1 año o 2 años atrás, se da cuenta que hubo una pérdida de capacidad de compra de los uruguayos. Y eso no es casualidad, y eso no es la guerra, porque hoy está la guerra de Ucrania, pero Gaza hace muchos años que está en guerra y que hay gente que está pasándola mal y que eso también mueve los precios internacionales. Y de alguna manera uno lo que trata es de conversar, bueno, ¿por qué suceden estas cosas? En un momento donde además hay un descrédito, un descreimiento sobre la acción política o la acción de los políticos. Y nosotros creemos que no, que hay que reivindicar la política. La política que hace que, por ejemplo, convencidos, digo, no en algo por la galería, sino convencidos de que hay medidas que se pueden tomar honestamente o solicitar al gobierno que las cumpla, aún pensando radicalmente diferente, porque hay otros temas en los que no podemos acordar, por ejemplo, con integrantes de la coalición. Sin embargo, en este tema de el poder de compra, el poder que ha perdido el trabajador común y corriente, podemos acordar, y eso reivindica la política, y eso hay que reivindicarlo, porque si no nos quedamos en una foto que es bastante tragicómica, que son algunos disparates que muchas veces se dicen con relación al Frente Amplio. Lo hemos visto en un montón de oportunidades, Yo he escuchado desde filas del oficialismo despilfarro, poco apego, términos que realmente son insultos, y la verdad es que a esta altura, con las cartas arriba de la mesa, la fuerza política con mayor votación, aún si vamos pelo a pelo, partido a partido, no lo va a tolerar más, porque no estamos dispuestos a colocar la otra mejilla, y esa no es la foto real, porque después cuando vamos al acuerdo y cuando vamos a las comisiones, nadie anda ni a los insultos ni a los cuchillazos. Entonces no se le puede vender en una gran agencia de comunicación una imagen al gobierno, que será muy lindo salir sacándose selfies por todos lados, pero acá hay que gobernar, y gobernar implica también que ese Maya Oro que hoy está pasando mejor derrame un poquito, pero no derrame en empleo, porque también dice bajó la cifra de desempleo, sí, pero usted sabe que con 12.000 pesos, 15.000 pesos y menos, porque hoy quienes están en los planes sociales que se han mantenido, no ganan como para sustentar una familia. Por eso hay ollas populares, por eso hay gente que ya no están solamente en el área metropolitana, están en todo el territorio nacional en situación de calle. Entonces, esas cuestiones no se arreglan diciendo alto, rubio, de ojos celestes y lindo y sacándose selfies, o se arreglan simplemente teniendo en cuenta que la justicia social de alguna manera tiene que estar acompañada de un sustento digno para la gente. Y bueno, eso es lo que estamos reclamando y por lo que seguimos de alguna manera trabajando en política, más fuera del mármol, más en la calle, más en contacto con el territorio, que hoy es el que manda, porque las políticas públicas tienen que ser construidas desde los territorios. Si no es lo mismo la ciudad que un pueblo que está sobre la costa o un pueblo que está más al medio del campo. Hay sentires diferentes y eso también hay que contemplarlo en las políticas públicas.